Hola oyentes de Radio Sefarad, vamos a seguir recorriendo hoy la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y vamos a seguir recorriendo las calles de lo que en Yiddish se llama Vilne, lo que los lituanos llaman Vilnius, o a veces aparece como Vilna, ¿no? Así es, sí. Bueno, en principio en hebreo se dice Vilna y también en otras personas de otras nacionalidades la llaman Vilna, pero en Yiddish se llama Vilne, la verdad. Nos habíamos quedado todavía a finales del siglo XIX en nuestra última visita y el siglo acababa en Vilna con la tendencia que ya se había esbozado precisamente en esa visita a la ciudad, con los integrantes de la comunidad judía implicados en importantes actividades políticas y siguiendo las más diversas ideologías comunes en la época. El socialismo recabó gran apoyo en el cuarto final del siglo XIX. De esta ideología estaba teñida la actividad sindical organizada judía cuando en 1897 se fundó en Vilna el Bund, como también ya se ha comentado. Las actividades de agitación, las manifestaciones y huelgas de los activistas de esta organización de trabajadores y de grupos socialistas judíos generaron obviamente enfrentamientos con las autoridades y los cuerpos represivos que en muchas ocasiones utilizaron una fuerza desproporcionada para acabar con las marchas y protestas, arrestando a un buen número de participantes y consiguiendo que otros marcharan al exilio debido a las graves consecuencias que podían tener sus actos. El 1 de mayo del año 1902, el gobernador Víctor von Wahl mandó a reprimir una manifestación que celebraba el Día de los Trabajadores y en respuesta el joven judío Hirsch Leckert atentó contra la vida de este mandatario, a raíz de lo cual fue apresado, juzgado y condenado a la horca. Asimismo, en el año 1905, ya en el siglo XX, los integrantes de la rama local del Bund llevaron a cabo nuevamente diversas manifestaciones, huelgas y otras acciones, tanto en la ciudad de Vilna como en el conjunto de Rusia. Recordemos que en esa época Lituania estaba en este imperio. Y en Vilna actuaban algunos líderes muy relevantes del movimiento sindical judío, tales como, entre otros, Jaime Yanke Felfand, conocido como Litvak, Baruch Mordechai Cohen o Moishe Rafes. Por otro lado, el movimiento sionista tenía en la ciudad seguidores de todo el espectro de derecha a izquierda, religioso, secular, y también había quienes colaboraban con las sedes locales de asociaciones como la Organización de Mujeres Vitzo, el Fondo Nacional Judío y el Keren Hayesot. Los sionistas difundían su ideario a través de varias publicaciones, como por ejemplo el periódico Haolam, El Mundo, editado en la ciudad entre los años 1909 y 1912. Es imprescindible recordar que Vilna albergó la sede central de la Federación Sionista de Rusia durante 9 años, desde 1906 hasta 1915. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, arribaron a la villa miles de refugiados judíos de las zonas cercanas. No obstante lo cual, debido a la imposición de trabajos forzados de las tropas alemanas que ocuparon la ciudad desde 1915 hasta 1918, la Keilah vio disminuir mucho el número de sus integrantes. La razón fue que a los trabajos obligatorios se sumó una alta tasa de mortalidad debido a diversas enfermedades contagiosas y a que un importante número de judíos optaron por emigrar, sobre todo a América, tanto del norte como del sur. Mientras siguió la guerra, un consejo de ayuda y la institución de caridad ya mencionada anteriormente, la Tzedaká Gedolá, dirigieron la comunidad y a su vez se asociaron a otras instituciones para ofrecer ayuda a los judíos de Vilna ante las vicisitudes, sobre todo económicas,
que debieron afrontar durante la contienda. Al finalizar las hostilidades, los judíos refugiados seguían llegando, ya que en los pequeños pueblos y aldeas de las zonas aledañas a Vilna se hacían sentir las consecuencias de la larga guerra, la falta de alimentos por no haberse cultivado los campos, al tiempo que también en la ciudad eso escaseaba. Hacerse cargo tanto de los judíos locales como de los refugiados fue un desafío inmenso para la comunidad. Todo ello en un entorno de gran inestabilidad, tanto en el aspecto político como en el económico y social. Al retirarse el ejército alemán, una unidad de voluntarios polacos de autodefensa estuvo en el gobierno de Vilna, de la propia ciudad, durante un corto espacio de tiempo y luego fue ocupada por los bolcheviques, que declararon a Vilna ya Vilnius capital de la República Socialista Soviética Lituano-Bielorrusa, unión esta entre los dos países que duró muy poco tiempo. En el verano de 1920 se firmó un tratado de paz entre Lituania y la Rusia bolchevique y se reconoció a Vilnius como capital de la República de Lituania, esta vez ya sin Bielorrusia. Pero esta situación también se extendió por un periodo muy breve de tiempo, lamentablemente para los judíos, ya que las autoridades lituanas habían creado planes para mejorar la calidad de vida de los residentes judíos, incluido el nombramiento como ministro para asuntos judíos del rabino Yitzhak Rubinstein, así como destinar fondos municipales al sistema de bienestar judío y además crear una cátedra de estudios judíos en la universidad local. Pero cuando en ese mismo año se produjo una nueva invasión de militares polacos que resultó en la creación de un nuevo estado llamado Lituania Central, conformado por el territorio que ocupaba la ciudad y sus áreas circundantes, todos esos planes quedaron en la nada. El Parlamento del nuevo Estado, elegido en febrero de 1922, proclamó la anexión de Vilna a Polonia, convirtiéndose una vez más la villa en capital, en este caso del voivodato o provincia de Vilno, que es como la ciudad se llama en polaco, mientras que Kaunas o Kovne en yiddish pasaba a reemplazarla como nueva capital lituana. Aunque Lituania se negaba a reconocer la anexión de su antigua capital a Polonia. Con Polonia rigiendo la ciudad, la población judía comenzó a sufrir una política de represión plagada de abusos, arrestos sin razón alguna y graves ataques procedentes de los vecinos de este origen. Vilno fue parte del territorio polaco desde febrero de 1922 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi a Polonia en septiembre de 1939. Y todos esos años fueron protagonizados por tensiones constantes entre polacos y judíos. Los polacos boicoteaban las tiendas judías, el gobierno prohibió la matanza kosher, los estudiantes judíos que querían ingresar a la universidad comenzaron a sufrir discriminación a partir del año 1931 y con demasiada frecuencia un ataque físico personal a un judío se iba agravando hasta convertirse en un pogromo. Todo ello contribuyó al declive económico de los judíos. La escasez de viviendas que llevaba al hacinamiento en los barrios más humildes, el aumento del desempleo y la dura competencia que terminó llevando al cierre a talleres y fábricas, contribuyeron a un aumento en el número de personas que requerían asistencia y que en el caso de los judíos debían recurrir a las instituciones de bienestar de la Keilah, ya que el gobierno polaco no los atendía. En esta época se hizo muy difícil administrar las instituciones judías y dar respuesta a los necesitados de ayuda, sobre todo por la permanente hostilidad y las trabas impuestas por la administración polaca, la grave situación económica mencionada y los propios conflictos internos dentro de la Keilah. Debido a este panorama, los órganos de gobierno y administración de la comunidad fueron disueltos en el año 1935 y en su lugar fue nombrada
una dirección especial que en principio debía regir a la comunidad durante los 2 años siguientes. Tras la anexión de la ciudad por Polonia, en el Parlamento Sejm y el Senado polacos hubo representantes judíos elegidos en la villa, que los polacos llamaban Vilno, como se ha dicho. Entre ellos los líderes Jakub Wygocki, ginecólogo de profesión, que incluso ostentó el cargo de ministro para asuntos judíos, un cargo de nueva creación, esta vez por parte del gobierno de Polonia. En el Parlamento, Wygocki fue diputado electo en 1922 y en las elecciones siguientes, 1928, de uno de los partidos integrados en un bloque que daba voz a las minorías del país. Poco después de que Alemania ocupara Polonia en 1939, Wygocki fue encarcelado en la prisión de Lukiškės, donde muy pronto murió. También fue diputado electo el rabino Yitzhak Rubinstein. Pero pese a esa aparente apertura política, el antisemitismo estaba presente en prácticamente todos los estratos sociales polacos, de manera que cada vez fue siendo menor la participación judía en la política, tanto en Vilno como en el conjunto del país, disminuyendo gradual pero constantemente la influencia, el interés y la participación por parte de los propios judíos en los órganos de administración y gobierno. En el aspecto puramente religioso, incluso en la época de gobierno polaco, con todas las limitaciones que hubo en comparación con la anterior administración lituana, Vilna continuó siendo considerada la Jerusalén de Lituania, la mayor capital del judaísmo de este país. Aunque en Europa del Este había ciudades de mayor tamaño y con más población judía, la importancia cultural de Vilna superaba a todas las demás y más allá de su religiosidad, debemos señalar que en el periodo del cual estamos hablando, cuando aún seguían las hostilidades de la Primera Guerra Mundial y la ocupación alemana, abrió sus puertas un gimnasio hebreo y tras la guerra continuaron fundándose instituciones educativas a todos los niveles de enseñanza, desde infantiles que hoy llamaríamos preescolar o guarderías, hasta gimnasios de enseñanza secundaria, pasando por escuelas primarias. Estos establecimientos educativos respondían a diversas tendencias e ideologías políticas que coexistían en el seno de la comunidad. Por ejemplo, las escuelas Tarbut promovían la enseñanza moderna en hebreo. Las escuelas e institutos afiliados a Zentraler Bildungskomité, Comité Educativo Central, impartían clases en yiddish. El Tajkemoní era de enseñanza religiosa y el movimiento educativo Yavne también, esencialmente jaredí o ultraortodoxo. El hito cultural que supuso la fundación en Vilna del Instituto Ivo, como hemos relatado en nuestra anterior visita, instituto que promovía el aprendizaje del yiddish y el estudio e investigación sobre la historia y la sociedad judía, así como sus diversas manifestaciones políticas, sociales y culturales, hizo que relevantes figuras de la cultura yiddish de distintos países de la Europa del Este se integraran en esta institución. Entre ellas el historiador literario y lexicógrafo en yiddish Zalman Reisen o el lingüista Max Weinreich, cuya gramática del yiddish aún se utiliza como libro de texto para aprender dicho idioma. De entre los autores literarios importantes en lengua yiddish que pertenecieron al Ivo, aunque no fueran nativos de Vilna, interesa citar a Shmuel Leib Zitron o a Moishe Kulbak. Y no muy alejados de este instituto, en el año 1927 nacía el grupo literario y artístico de vanguardia, del que también hemos mencionado algo en nuestra anterior visita, al que se sumaron muchos de los jóvenes escritores y poetas de la época, como los pertenecientes al grupo de vanguardia Jung Vilna o Joven Vilna, entre los que destacan Abram Sutzkever o Chaim Krade, cuya biografía personal y literaria ya se ha dado a conocer cuando visitamos Vilna hace 2 semanas. Asimismo merecen ser mencionados Leiser Wolf o Shmuel Cherchinsky, entre otros grandes autores, ensayistas y críticos literarios en lengua yiddish, algunos de los cuales
tras haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, continuaron su labor creativa o informativa en tierras americanas y en Israel. De este movimiento cultural y educativo no podía estar ausente la prensa. Periódicos y revistas llevaban hasta el público las más diversas opiniones políticas de la comunidad judía acerca de los problemas de la sociedad y la política polacos, o los intercomunitarios, o el sionismo. Circulaban periódicos como Die Zeit, El Tiempo, Das Jüdische Volk, El Pueblo Judío, Der Tag, El Día, Jüdische Zeitung, Diario Judío, y varios más. Otras expresiones culturales de la época fueron la pintura, el teatro con obras representadas por la compañía local Die Wilner Trupp, en salas, la compañía de Vilne, en salas como la muy concurrida Jüdischer Populärer Theater, el teatro popular judío, como también se representaba en hebreo en Astudia Adramatit, el estudio dramático, y en el teatro con compañía propia Abimá, el escenario. Había también funciones ofrecidas por grupos que interpretaban música popular, pero también ópera, al igual que tenían mucha aceptación organizaciones deportivas y clubes, entre ellos Maccabi. Los interesados en la investigación contaban con varias nutridas bibliotecas, como la Biblioteca Strashun, otra especializada perteneciente a la Sociedad para la Difusión de la Ascalá, la Ilustración, o la del propio Ivo. Entre el activismo político, como habíamos visto, la actividad sionista en Vilne destacaba por encima de otras capitales europeas, y eso, como es lógico, llevó a un aumento paulatino y constante de migración hacia Palestina. Según algunos documentos, en el año 1933, década que ya era convulsa en Europa con el ascenso del nazismo al poder en Alemania, lo que influía en los países cercanos, llegaron 2.800 judíos procedentes de Vilne a Palestina, lo que supuso un porcentaje aproximado del 35% del conjunto de migrantes con el mismo destino de toda Polonia. Entre tanto, los activistas religiosos ortodoxos se organizaban con la orientación de la sede local de Agudas Israel, fundada en el año 1919. Gran parte de la acción educativa de este grupo consistió en llegar a establecer en el año 1924 un consejo que reunía todas las yeshivot, los institutos de enseñanza religiosa superior de la ciudad. Tenían su propio periódico a través del que difundían sus ideas y opiniones, llamado Das Wort, la palabra. Y bien, Jorge, vamos ya con la mención de los judíos relevantes de la ciudad que han actuado, que se destacaron durante este periodo. Entre ellos destaca un activista conocido por su seudónimo Litvak y cuyo nombre auténtico era Chaim Yankel Elfand, nacido en 1874. De ideas socialistas, fue escritor, traductor y editor en lengua yiddish. Su familia de origen era muy religiosa y él acudió al Heder hasta los 12 años. Más tarde continuó estudios superiores religiosos en una yeshiva y aprendió ruso de forma autodidacta. Cuando tenía 19 años se sumó a un grupo ilegal organizado en Vilne por la Agrupación Socialdemócrata Judía de Rusia, que nació como círculo de estudios. Luego, en el año 1897, ese mismo grupo sería el núcleo fundador del Bund. Pronto, Elfand fue reconocido como un activista valioso y entre los años 1895 y 1896 fue parte del llamado Comité Jargón, como llamaban al yiddish los que la consideraban una jerga y no una lengua. En este comité se tradujeron obras de ficción, ciencia y política europea de la época al yiddish. Se crearon bibliotecas populares y se publicaron materiales en yiddish para comprensión de los trabajadores judíos que solamente entendían y leían en esta lengua. Litvak pertenecía a la categoría de los llamados medio intelectuales.
es decir, jóvenes activistas que no se habían educado en escuelas o universidades, sino en instituciones de enseñanza judías. Por eso mismo fueron muy importantes para la publicación de material socialista en la lengua que, como hemos dicho, era la que la mayor parte de los trabajadores judíos podían entender. Aunque, como hemos dicho, Litvak también sabía ruso. Las actividades de Helfand en el movimiento socialista no pasaron desapercibidas para el gobierno y sufrió arresto y exilio en Siberia, del que regresó en el año 1904. Al año siguiente fue cuando comenzó a firmar sus trabajos con el seudónimo ya mencionado, A. Litvak. Y entre ese año revolucionario de 1905 hasta el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los autores más importantes y prolíficos en lengua yiddish de los que pertenecían al Bund. También 1905 fue el año en que editó Der Warschewer Arbeiter, el trabajador de Varsovia, para la sede del Bund de esa ciudad, mientras colaboraba con la prensa diaria de la organización Der Wecker, el despertador, entre 1905 y 1906, y en los años siguientes en el Volkszeitung, el diario del pueblo, y Die Hoffnung, la esperanza. Litvak pronto fue miembro de la dirección nacional del Bund y estuvo entre los que se opusieron a unificarse con el Partido Socialdemócrata Ruso en 1906. En 1910 ya pertenecía al Comité Central del partido. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se marchó a Estados Unidos, donde colaboró con el movimiento obrero judío, pero volvió a Rusia en el año de la Revolución de 1917 y fue muy activo en la sección antibolchevique del Bund. En 1921 la Unión Soviética liquidó el Bund en Rusia y Helfand volvió a Vilna. Una vez más fue un dirigente imprescindible tanto para el partido como para diversas instituciones culturales en lengua yiddish. Estuvo entre los organizadores de la Escuela Central Yiddish de la Red Sillo y de la Kulturliga. Volvió a marcharse a Estados Unidos en 1925 y allí se incorporó al Farband Socialista Judío, a la Asociación de Socialistas Judíos perteneciente al movimiento de dicha ideología en su ala anticomunista, y comenzó a editar la publicación de esta organización. En ese mismo año, 1925, una colección de textos de Litvak fue publicada en Vilna con el título Was gewesen, Etüden und Zichroines, lo que fue, escritos y memorias. En la obra está incluido un famoso ensayo suyo sobre el Comité Jargon, que ya hemos mencionado antes, y hasta el día de hoy es la fuente más importante para investigar sobre ese tema y sobre aquellos años del Bund en Vilna. Helfand o Litvak falleció en el año 1932. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra tercera visita a la ciudad y aún volveremos a ella una o dos veces más. Pues para esas visitas no tenemos más que invitar a nuestros oyentes a comunicarse, entrar en Radio Sefarad dentro de 2 semanas y seguir recorriendo juntos la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.